Buenas noches, pueblo de Dios. Dios les continúe bendiciendo, saludándolos nuevamente por estos medios, agradecido con Dios, porque Dios nuevamente nos tiene por estos medios compartiendo una palabra de Dios. Queremos llegar a muchas almas necesitadas. Queremos que nos ayuden a compartir, hermanos. Les pido para que cuando Dios me permita hacer estas transmisiones pueda orar por cada petición, porque sé que el Señor es el que hace la obra. Dios nos usa como una vasija. ¿Por qué? Porque Él siempre quiere que nosotros hagamos la obra del Señor, hagamos lo que Dios nos dejó, la ordenanza. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo, se escribe como está en la parte de abajo, Mensajeros de la Palabra, porque estamos en los últimos tiempos y Dios está haciendo el llamado. Dios está esperando a un pueblo al arrepentimiento. Dios está esperando que muchos lleguen al arrepentimiento. Por eso esta palabra, Dios nos habla por medio de esta palabra. Dios dejó escrito en su palabra en Apocalipsis 3:20. ¿Por qué? Porque Dios está llamando en nuestros tiempos. Dios está llamando al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20: aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si nosotros en esos tiempos le abrimos las puertas a Dios, si le abrimos las puertas a la palabra de Dios, Él entra, cenará con nosotros. Entonces dice que la palabra de Dios: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Cuando nosotros oímos la voz de Dios es cuando nosotros escuchamos las enseñanzas, las predicaciones y le paramos atención y vamos a la palabra de Dios a ver si ese varón está predicando conforme está escrito en la Biblia. Si nosotros paramos esa voz, oímos la voz de Dios, pues Dios, ¿qué hace? Empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero si quizás nosotros estamos como desordenados, estamos vacíos, estamos en deleites del mundo, pensando en qué voy a hacer mañana quizás para una fiesta, para el mundo, pues Dios no obra en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere es que nosotros le oigamos la voz de Él, que estemos atentos nuestro oído a la voz de Dios. En estos tiempos que estamos viviendo, últimos tiempos, hermanos, por eso Dios en su santa palabra dijo que sería predicar el evangelio en todo el mundo para testimonio de la palabra del evangelio. ¿Por qué? Para que muchos pudieran tener conocimiento, para que muchos pudieran llegar a ese conocimiento. Pero no podemos decir: es que a mí no me predicaron, es que a mí no me dijeron, es que yo no escuché. No, por eso Dios siempre, Jesús de Nazaret, dejó escrito en San Mateo 24:14, donde dijo que el evangelio sería predicado en todo el mundo. En todo el mundo es en todo el mundo. No dijo en el barrio, en la vereda, o quizás en Colombia, o quizás en Estados Unidos, en México. No, dijo en todo el mundo. Por eso hoy en día estos medios Dios nos permite usarlo. ¿Para qué? Para llevar la palabra de Dios, para llevar el evangelio, para llevar esa palabra que nos alimenta, esa palabra que restaura, esa palabra que nos edifica. Entonces nosotros queremos cada día llevar este mensaje con el amor de mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros, como Dios quiere que hagamos la obra del Señor, y nosotros anhelamos que muchos lleguen al conocimiento, que muchos lleguen al arrepentimiento, que muchos abran ese corazón a Dios, que abran la puerta a Dios para que Él cene con ustedes y ustedes con Él. Entonces nosotros queremos en estos tiempos, dice: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Por eso nosotros debemos abrir la puerta a Dios, debemos abrir la puerta a la palabra de Dios. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces nosotros qué hermoso es invitar al Señor a mi casa,
invitar al Señor a la casa, allá a la familia. ¿Por qué? Porque le estamos dando la bienvenida al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que puede cambiar, al que puede transformar. Hoy la palabra de Dios es acción de gracia. ¿Por qué digo acción de gracia? El apóstol Pablo decía a la iglesia de los Corintios, acción de gracia por los dones espirituales. Entonces, cuando nosotros decimos acción de gracia, debemos tener esa gratitud por todo. Debemos ser agradecidos por todo. Entonces, bendiciones, Pastor Marcos. Dios le continúe bendiciendo allá en esa misión. Sé que el Señor cada día tiene grandes bendiciones para esa misión, porque Dios cada día coloca aquel varón, aquel hombre en un sitio. ¿Para qué? Para que haya esa restauración, para que muchos puedan conocer de la palabra de Dios. Y sé que Dios cada día bendice. Dios lo bendice, pastor. Estamos cada día unidos en oración como pueblo de Dios, porque queremos es que muchos conozcan del Evangelio, muchos lleguen a ese conocimiento. Qué bendición que se conecten estas transmisiones, porque sé que Dios tiene cada día grandes propósitos para nuestras vidas. Entonces el mensaje de hoy es acción de gracia. Este mensaje, cada día Dios me permite hacer estos cortos mensajes de la palabra de Dios, porque queremos es que se alimenten de esta palabra, que puedan conocer la palabra, lo que nos enseña, lo que nosotros debemos ser agradecidos. Por eso el apóstol Pablo decía en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 4: gracias doy a Dios siempre, no en un momento, digo, gracias doy a Dios siempre. Por eso, hombres de Dios, que sean agradecidos con Dios, que seamos agradecidos con Dios. Dios abre puertas, Dios toca a aquella persona, toca al que tenga que tocar, pero que su vida será bendecida en todo. Su vida será bendecida primeramente en lo espiritual, porque nosotros siempre, si vemos la palabra de Dios, en el rey Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría, ¿no? Si nosotros pedimos sabiduría para poder ser esos buenos administradores en lo espiritual, en lo económico, en lo espiritual, ¿por qué? Porque es que nosotros anhelamos lo espiritual. Y si nosotros dice, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, es porque Jesús de Nazaret nos dejó escrito en su palabra. Y por eso, qué bendición cada día podernos deleitar en la palabra de Dios, poder estar convencidos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, tomamos un versículo de la palabra de Dios y nos apoderamos de esa palabra, Dios hace cosas maravillosas. Dios hace cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le creamos a la palabra de Dios. Y en esa creencia de la palabra de Dios, el agradecimiento que debemos tener. Quizás hoy no tenemos casi nada, pero si nosotros somos agradecidos, mañana, si Dios nos permite estar en esa tierra, tendremos en abundancia en todo. Y nosotros, ¿qué queremos? Es que nos unamos cada día como pueblo de Dios. Aquella persona que está comenzando en el Evangelio, que no desmaye, que siga perseverando, que Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas maravillosas para su vida, Dios tiene cosas grandes y maravillosas para su familia, para esa nación, para ese barrio, para esa vereda. Dios tiene cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a la palabra y estamos perseverando en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: gracias doy a Dios por siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por eso nosotros debemos ser agradecidos. ¿Por qué? Porque si el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios que gracias doy a Dios siempre por vosotros. ¿Por qué? Porque nosotros siempre debemos dar gracias por el hermano, por el que congrega, por el pastor, por aquel pastor que se esfuerza cada día en la misión, porque el esfuerzo de cada hombre de Dios en una misión
es un esfuerzo donde debemos cada día estar perseverando, donde debemos cada día estar unidos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere atacar por la cabeza, pero cuando nosotros cada día estamos cada día perseverando, estamos cada día avivando ese fuego, el enemigo no podrá. ¿Por qué el enemigo no podía tocar a Job? Porque Job había algo que lo cubría, había algo alrededor, había como, si vemos, colocamos un vaso y colocamos dentro del vaso, el vaso lo colocamos boca abajo, nada podrá entrar allá a lo que está dentro del vaso. Así es Dios, cuando nosotros estamos dentro de Dios, estamos obedeciendo a Dios, tenemos esa cobertura, nada nos podrá tocar. Pero el enemigo siempre, dice la palabra de Dios, que estará como el león rugiente buscando a quien devorar. Pero si nosotros no le damos la cabeza, si nosotros no le abrimos la puerta al enemigo, el enemigo no podrá destruirnos. ¿Por qué? Porque el enemigo está derrotado. Dios, Jesús de Nazaret, lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios, somos vencedores, somos más que vencedores, somos esos hombres valientes, esos hombres de guerra. Por eso Dios compara el ejército de Dios con un pueblo valiente, con un pueblo esforzado. ¿Y nosotros qué quiere Dios? Que seamos esos hombres esforzados. Y a veces nosotros quizás pasamos esa prueba, pasamos esa necesidad, pero es que la palabra de Dios nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice que da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, es porque nosotros quizás estemos pasando una prueba, una necesidad, estemos pasando una dificultad, pero si somos agradecidos, si nosotros damos gracias por el hermano que congrega, por el hermano que viene nuevo, por el hermano que Dios lo bendijo, si somos agradecidos por la familia que se convirtió, porque Dios tuvo misericordia de nuestras familias y Dios los guardó, si somos agradecidos, si tenemos ese amor en nuestro corazón, ese agradecimiento, Dios hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Qué bendición cada día poder llevar la palabra de Dios, poder compartir estos cortos mensajes de la palabra de Dios. Que Dios bendiga a cada uno de los pastores, devolvamos a Dios y cada una de las misiones, porque nosotros debemos como pueblo de Dios unirnos cada día, porque Dios que quiere un pueblo unido, un pueblo que le creamos, un pueblo que nos unamos en oración, en clamor, en ayuno por las naciones. Orar por la paz de Jerusalén y serán prosperados todos los que te aman, dice la palabra de Dios en Salmo 122 versículo 6. Orar por la paz de Jerusalén y él prosperará a todos los que te aman. Entonces, si nosotros amamos a la paz de Jerusalén, seremos prosperados. Entonces, nosotros siempre, ¿cómo somos prosperados? En todo, nuestras familias, nuestro ministerio, el pueblo que Dios nos pone para dirigir, bueno, seremos bendecidos en todo. Dios pone gracia en cada uno de nosotros. Dios les continúe bendiciendo, que tengan una feliz noche.